Mis muy queridos hermanos, un saludo en Cristo Jesús. Hoy jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Hoy el Evangelio pues lo encontramos en capítulo 5 de San Juan, del 31 al 47. Y pues estamos muy emocionados, muy contentos después de haber vivido ayer esa experiencia maravillosa en la que se eligió a Francisco I como sumo pontífice, como vicario de Cristo, el obispo de Roma, el nuevo papa que va a conducir pues los destinos de la Iglesia con la luz del Espíritu Santo y con Cristo como cabeza y como centro en nuestros corazones y en el corazón de la Iglesia, que es la Iglesia de Roma. Mis hermanos, estamos muy felices ya de haber pasado estos días en el que pues los días del cónclave, en el que pues todos estábamos en expectativa y oración. Pues la oración ha dado sus frutos, y sus frutos son que el Señor nos ha dado un obispo de Roma, un sumo pontífice con las características necesarias para la Iglesia y la historia que estamos viviendo en estos días. De manera que es un momento y son días estos siguientes para dar gracias a Dios, pero sobre todo para escuchar la palabra de Dios, que hoy precisamente nos habla de cómo Jesús nos invita a que si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que escucharlo a Él, porque nosotros no hemos visto a Dios Padre, ni lo hemos escuchado, pero al verlo y escucharlo a Él, pues estamos recibiendo a nuestro Padre Celestial. De tal manera que en la medida entonces que nosotros realmente reconocemos a Cristo Jesús como el enviado del Padre y de quien el Padre da testimonio, entonces estamos recibiendo definitivamente la salvación que en su tiempo pues muchos no lograron recibir ni lograron entender, porque incluso buscaban en los que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hablaron del mismo Jesús, pero no se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, hablaba de Jesús, de quien viene en el nombre del Padre a comunicarnos la vida eterna, a reconciliarnos con Él para poder tener entonces la salvación y ese restablecer la relación de padre a hijo que habíamos perdido por el pecado. Y qué hermoso hoy entonces nosotros también tenemos a un padre, a un obispo, a un vicario, a un representante de Pedro, que también nosotros necesitamos escuchar, porque así como fue enviado Jesús por el Padre, Jesús también lo envió a él, porque cuando envió a Pedro y a los apóstoles, estaba enviando a toda la iglesia, no la de ese momento solamente, sino a la iglesia que vendría sucediéndose por toda la historia. Y de esa manera entonces hoy nosotros también tenemos que seguir el llamado de Cristo Jesús, que invitaba en aquella época, por supuesto, al pueblo a aceptarlo como el enviado del Padre, de quien el Padre daba testimonio y por quien podían conocer entonces el mensaje y la persona de Dios, del Dios Padre, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Hoy entonces nosotros debemos vivir esa misma experiencia, ese mismo llamado que hizo Jesús en ese momento, vivirlo también hoy. ¿Por qué? Porque en este momento, en estos días, estamos estrenando, recibiendo a un nuevo pastor. Y nosotros entonces, como sus ovejas, tenemos que, por supuesto, que escucharlo. Tenemos que recibirlo, tenemos que obedecerlo. Y así como el pastor cuida a sus ovejas, las protege, las guía, así nosotros como su rebaño también tenemos que escucharlo, obedecerlo y seguirlo, porque de esa manera entonces podremos descubrir realmente el gran misterio que nos comunica el mismo Jesús, que es el misterio hermoso de salvación, de renovación y de volver, por supuesto, a ese estado de gracia que nos hace y nos restablece la dignidad más grande que tenemos los seres humanos, que es la de ser hijos de Dios.
De tal manera que entonces hoy, mis hermanos, es tiempo, estos días, de ponernos con nuestro nuevo pastor, Francisco I, en esa relación de ovejas y pastor, de rebaño y pastor, que así como él lo decía en su primer discurso, tenemos que crear una armonía, tenemos que crear un mundo de fraternidad y juntos iniciar este nuevo camino, y que esa unidad y esa lucha juntos beneficie la evangelización, sea para bien de la evangelización. Un hombre claro de su misión, un hombre claro de lo que necesitamos hoy, que unamos todas las fuerzas y hagamos una sola fuerza fraterna que logre fortalecer precisamente la evangelización, porque en la medida que nos unimos con Cristo como cabeza y con el vicario de Cristo como guía, podemos entonces fortalecer esa evangelización que necesitamos hoy. Vamos a fortalecer entonces todo ese testimonio que necesitamos renovar para poder ser realmente luz en las naciones, luz en medio de las tinieblas, luz para todos los pueblos. Porque hoy más que nunca, entonces, mis hermanos, necesitamos reafirmar y reconfirmar la fe de muchas personas que quizás por los antitestimonios y los escándalos de algunos miembros de la iglesia, pues se han enfriado en la fe, se han debilitado en la fe. Y como niños pequeños que por su falta quizás de confianza y de profundidad en la fe, pues se han escandalizado y se han enfriado, hoy más que nunca entonces necesitamos esa luz que viene de lo alto y que Francisco I está captando como necesaria dentro de la iglesia, que es la unidad en medio de todas las debilidades, la unidad para fortalecer y hacer que el testimonio de la iglesia prevalezca por encima de las dificultades y podamos ser entonces de nuevo esa luz que ayuda a la humanidad para que camine por senderos correctos. Mis hermanos, entonces, escuchar la voz de nuestro nuevo pastor, pero sobre todo, conocerlo, estudiar sus escritos, estudiar su historia, estudiar su pensamiento, estudiar su manera de ser, estudiar y conocer un poco también su manera de vivir, que de acuerdo a lo que ya he investigado, pues es un testimonio hermoso y lo necesitamos nosotros hoy más que nunca para fortalecer realmente a la iglesia, pues muchas veces quizás desprestigiada por muchas acciones pues vergonzosas de muchos de nosotros. Y hoy más que nunca entonces necesitamos recoger esos valores hermosos que tiene la iglesia y ponerlo en alto y levantarlo por encima de todas las oscuridades que hayan podido surgir en los últimos años. ¿Por qué? Porque sobre todo la iglesia tiene la luz más resplandeciente que tiene la humanidad, que es Cristo Jesús, quien brilla por todas las cosas, y no tenemos que buscarla en ninguna otra parte, porque la encontramos precisamente en su palabra, en la escritura, en su iglesia, en ese ejército de hombres que formó en 12, pero que se ha convertido en un ejército para toda la humanidad y que fue enviada por él como el Padre lo envió a él. No tenemos entonces muchas cosas que escudriñar por ningunos otros lados. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la luz, es el enviado del Padre, y lo encontramos en la iglesia que él fundó, la iglesia católica, que hoy en día, pues como nunca, ha de resurgir como ese faro de luz que alumbre a las naciones, que alumbre en medio de las tinieblas, porque en ella está la luz brillante, más resplandeciente que podemos tener los hombres, que es Cristo Jesús el Señor. Que viva Cristo en esta iglesia católica y que viva también en el corazón de cada uno de nosotros, unidos a nuestro Francisco I, pues conduciremos la iglesia hacia esa evangelización que realmente dé frutos nuevos para esta sociedad que tanto necesita de cada uno de nosotros, los que creemos y tenemos confianza en Cristo Jesús. Mis hermanos, que Dios les bendiga en este día y continuamos
orando profundamente por este nuevo pontificado, por Francisco I, un vicario de Cristo que realmente Dios ha querido regalarnos de acuerdo a las necesidades de los tiempos. El Señor les bendiga y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.